Bueno, entonces, bienvenidos todos, compañeros. Buenas noches a esta sesión número 7, creo yo, sobre estadística aplicada a la educación, ¿verdad? En la sesión anterior estuvimos hablando sobre una de las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, mejor conocida como promedio, y en esta ocasión vamos a avanzar con otras dos, que es la mediana y la moda. Así que bienvenidos a todos a esta sesión. Saludos, compañero licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Explicando el concepto de qué es una medida de tendencia central. No sé si yo no Tenemos, escucho muy despacio, licenciado. será, bueno, vamos a ver. Confírmenme los demás. Tengo ahorita al máximo el volumen. Sí, se le escucha, pero no sabe por qué siempre se le escuchaba algo despacio, licenciado. Despacio. Bueno, a lo mejor los auriculares Sí, los creo tengo. que falta volumen. Hoy no se escucha, uno está Tiene desactivado el micrófono, licenciado. no se escucha. Vaya, no sé si se escucha mejor ahora. Ahora sí. Ahora sí, vaya, entonces los auriculares normales. Fuerte y claro. Vaya, entonces les decía que vamos a hablar siempre sobre las medidas de tendencia central, a identificar y calcular la media aritmética y compararla con respecto a los demás promedios, que sería la mediana y también la moda, ¿verdad? Y ver algunas aplicaciones que podemos hallar con respecto a estos valores y en algunas aplicaciones que tienen que ver con educación, ¿verdad? Así es que vamos a, después de este saludo, hablar de las actividades de evaluación, la cuarta medida de tendencia central, que es la mediana, y la siguiente que sería la moda, ¿verdad? También algunas propiedades de la media aritmética es bastante útil a la hora de trabajar con algunos cálculos. Y finalmente estas medidas se relacionan de alguna manera unas con otras. Así que vamos a ver ahí un teorema que se llama de Chebyshev que relaciona la media aritmética, la mediana y la moda. Bueno, pues entonces arrancamos de la siguiente manera, ¿verdad? Una cuarta medida de tendencia central. Cuando queremos resumir un valor, entonces buscamos normalmente un promedio, pero la palabra promedio puede tener diferentes significados, dependiendo de los contextos en el cual nosotros estemos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la mediana, que es una más que vamos a conocer, es conocida como una medida de tendencia central en la que el conjunto de datos, ¿verdad? Lo vamos a ordenar, ya sea en forma ascendente o en forma descendente, y vamos a buscar el dato que ocupa la posición central, ¿verdad? Esta difiere con respecto a la media aritmética en que en algunas ocasiones va a ser uno de los valores que hemos observado, ¿verdad? Normalmente es el que está más al centro del conjunto de números. Entonces tiene la propiedad que la mitad de los números que están por debajo, el 50%, ¿verdad? Queda debajo de la media y el otro 50% de las observaciones superiores quedan encima de este nivel, ¿verdad? Entonces, en una definición más formal, observen ustedes aquí en la siguiente ilustración, ahí se presenta, ¿verdad? Que los datos nosotros entonces los vamos a ordenar en orden creciente o en orden decreciente y vamos a buscar la posición de la mediana. Para esto entonces vamos a tener un número de observaciones en nuestra serie estadística que le vamos a conocer con la letra n. Entonces a ese valor le vamos a sumar n más 1 y lo vamos a dividir sobre 2. Esa sería la posición, ese sería el vigésimo primero término del arreglo de los datos. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que estamos más familiarizados, en su sección, ¿verdad? Usted tiene 30 estudiantes. Entonces, para calcular la posición de la mediana, por ejemplo, con respecto a edades, tendríamos que ordenarlo, ¿verdad? Desde la edad menor hasta la edad mayor. Y entonces la posición 30 más 1 dividido entre 2, que sería aproximadamente 15.5, ¿verdad? Esa sería la posición de la mediana. Como ya los tenemos en arreglo, ¿verdad? Entonces tendríamos que observar cuál es esa posición que nos corresponde.
Entonces, en definición, este es el cálculo que vamos a hacer, ¿verdad? En algunos casos difiere con respecto a la media aritmética en que no hacemos aquella sumatoria y división, ¿verdad? Sino que buscamos el dato que ocupa la posición central. Pero claro, ¿verdad? Esto se distingue mucho mejor si vemos algunos ejemplos. Observen ustedes el siguiente. Esta tabla dice que nos muestra los tiempos para los integrantes de un equipo de atletismo. Entonces tenemos aquí 7 datos ordenados ya desde el menor hasta el mayor. El primer dato es 4.2, el segundo dato es 4.3, el tercer dato es 4.7, el cuarto dato es 4.8, el quinto dato es 5.0, el sexto dato es 5.1 y el séptimo dato es 9.0. Entonces, ya ordenados en forma creciente, ahí los tenemos, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer para poder calcular la mediana? Bueno, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, tenemos que determinar, en este caso tenemos un número impar de datos, porque son 7. Así es que la posición de la mediana en este caso sería el n más 1 sobre 2. En este caso sería 7 más 1, dividido entre 2. Y esto es 8, ¿verdad? Dividido entre 2 me da a 4. Entonces, quiere decir que la posición de la mediana va a ser el cuarto dato, ¿verdad? Ordenado desde el número menor hasta el número mayor. Entonces, la mediana corresponde a este valor que acabamos de señalar, ¿verdad? Que sería 4.8. Como el ejercicio tiene que ver con los tiempos para los integrantes de un equipo de atletismo, podemos decir, ¿verdad?, que el 50% de estos atletas hacen en promedio menos de 4.8 minutos. O también podríamos decir, ¿verdad?, que el 50% de los atletas hacen más de 4.8 minutos en adelante, ¿verdad? Entonces, esta sería la interpretación de la mediana, ¿verdad? Es el valor central que nos ubica el 50% de los datos inferiores atrás y el otro 50% de los datos superiores adelante de, ¿verdad?, los mayores. Entonces, confírmenme ustedes si tenemos claro este ejemplo sencillo o hay alguna pregunta. ¿Podría explicarlo de nuevo, licenciado? Con gusto. Bueno, entonces decíamos de que se nos han presentado 7 datos que tienen que ver con minutos de atleta, ¿verdad? Los 7 datos son 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 5.0, 5.0, 5.1 y 9.0. 7 datos. Entonces, lo primero es ordenarlo, ¿verdad? En este caso, la serie ya nos la han presentado en forma creciente, es decir, desde el dato menor hasta el dato mayor. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es la posición de la mediana. Y para eso usamos esta posición que es el n más 1 dividido entre 2. En este caso, n, que es el número de datos, es 7. Más 1 es 8, ¿verdad? Dividido entre 2, me dice que la posición de la mediana es 4. Ahora, como nuestros datos ya están ordenados, ¿verdad? Contamos la cuarta posición y esta corresponde a ese valor, ¿verdad? Que es 4.8. Entonces, ¿qué significa la mediana? Significa que, ¿verdad?, el valor central que está justo en el 50% de los datos inferiores y superiores es de 4.8. Si nos preguntaran, ¿verdad?, ¿cuál es el valor que supera el 50% de los atletas que hacen menos tiempo? Entonces, este sería de 4.8. No sé si ahí le sirve la explicación. Sí, muchas gracias, Lick. ¿Estamos bien? Vaya, ¿hay otra pregunta? ¿Susana? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, en el caso que fuera un número par, digamos que Sí. tuviéramos ahí 8 datos, no solo 7, sino que tuviéramos 8 datos. Sí, ese es otro caso, ¿verdad? Que la mediana se divide, si el número es par o es impar. Entonces lo vamos a ver a continuación. No sé si sobre este ejemplo hay alguna otra pregunta, quedamos claros ahí. No, este ejemplo está bien, gracias. Sí. Vale. Entonces veamos qué pasaría, ¿verdad? Como bien lo dice la compañera, ¿qué pasaría si el número de datos es par? Entonces, la siguiente tablita dice que muestra
el número de pacientes trasladados a la sala de urgencias durante 8 días consecutivos. Y estos números de pacientes por 8 días son 86, 52, 49, 43, 35, 31, 30 y 11. Entonces ahora sí, ¿verdad? Tenemos un número de par de datos que son 8. Y para mostrar que también funciona, ¿verdad? Los datos se han ordenado en forma decreciente, es decir, desde el número mayor hasta el número menor, ¿verdad? Y este orden también es válido para poder calcular la mediana. Entonces nuestro número de datos es de 8, así es que procedemos a calcular, ¿verdad? El n más 1 nos quedaría 8 más 1 dividido entre 2 a 4.5. Entonces, ¿qué significa el 4.5? Que es la posición 4 y la mitad, o 4.5. Es decir, no es ni la cuarta ni la quinta posición, ¿verdad? Entonces, para esto, en este caso, cuando tengamos un número par de datos, ¿qué vamos a hacer? No podemos tomar ni la cuarta ni la quinta. Entonces, vamos a tomar el promedio de estas dos posiciones, ¿verdad? De la cuarta y de la quinta, que sería 43 más 35. Ahí sumamos en total 78 puntos, ¿verdad? Dividido entre 2 nos da un total de 39. Entonces, la mediana corresponde a ese valor, ¿verdad? 39 pacientes en promedio han sido atendidos durante estos 8 días. Ahí ilustramos cómo vamos a hacerle cuando tengamos el caso que sea un número par de datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o observación. Sí, licenciado. Sí, diga. En este caso, que ya nos está dando ordenados los números, nosotros tendríamos en un dado caso un ejemplo que vengan desordenados. El primer paso sería ordenarlos. Sí, correcto. Y a la hora de ordenarlos se lleva de una sola vez con el número de pacientes. En este caso, si los ordeno, un ejemplo que usted el 5 lo haya dado de primero, me llevo los dos datos. No Que sé el si me 5 entiende. que el 5 me lo ha llevado. Sí, en el caso que me los dé desordenados, si a la hora de ordenar, yo me llevaría el elemento del arreglo de datos que están enumerados del 1 al 8, en este caso ya ordenados. Me Sí, llevo juntamente con el número de pacientes a la hora de llevarme el elemento de arreglo de datos. ya le entendí. No, la posición, la primera fila, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo me indica la posición de los datos. Entonces, ese realmente en el conteo no nos sirve. Solo nos sirve el número de pacientes, ¿verdad? Esa es la serie, 86, 52, 49, 43. Arriba, algunos libros lo ponen para poder entender, ¿verdad? Que estamos hablando de la posición de los datos en un orden específico. Por eso usted puede ver aquí en color verde abajo que la mediana solo sumamos el 43 con el 35, dividido entre 2. De ahí obtuvimos ese 39. No sé si le aclaro. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vaya. Entonces, ¿cómo estamos los demás? No sé, pero sí Estamos sentí viendo. cómodo esto. ¿Sí? Pueden hablar. No sé quién, no distinguí quién me hacía preguntas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese de que yo no sé si yo estoy presentando problemas de internet, pero en algunos momentos no se entiende meramente lo que es, ¿cómo se llama? La explicación, ¿verdad? Este ejercicio, en el segundo ejercicio sí me perdí un poquito, no sé si lo puede volver a explicar, se lo agradecería. Sí, está bien, con gusto. Solo no, para confirmar, no sé si alguien más tiene el mismo problema. O si se puede observar bien. Se escucha Se bien. escucha Vaya, bien. quizás sí, quizás como ha Escucha habido bien. problemas de equipo en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos de que se nos presenta una serie estadística, ¿verdad? Que es esta. Quizás aquí le vamos a agregar la serie, ¿verdad? Vamos a representarla. Vaya, para nuestro segundo ejemplo, la serie estadística es la que está subrayada en color rojo. 86, 52, 49, 43, 35, 31, 30,
11. Es decir, esa es nuestra serie estadística, la que nos interesa. Ahora lo que nos están pidiendo es que calculemos la mediana. Entonces, aprovechando que los datos están ordenados, en este caso del dato mayor al dato menor, esto también nos sirve, ¿verdad? Funciona. Entonces, como son 8 datos, la posición de la mediana sería 8 más 1 dividido entre 2, nos da el número decimal 4.5. ¿Qué significa 4.5? Que está entre la posición 4 y la posición 5. Es decir, no es una posición específica. A diferencia del ejemplo anterior, que tuvimos un número impar de datos, nos dio exactamente un lugar donde estaban. Entonces, en este caso, como no sabemos si es la cuarta o es la quinta, vamos a acudir a la media aritmética, ¿verdad?, de estas dos posiciones, y sería la suma de la cuarta con la quinta posición, 43 más 35. Sumamos 78 puntos, dijimos, entre 2, nos da un total de 39. Entonces podemos decir que la posición de la mediana, perdón, el valor de la mediana es de 39 pacientes por día. Quiere decir que 50% de los días atendimos menos de 39 pacientes y el otro 50% de los días atendimos más de 39 pacientes. Esa sería la interpretación de la mediana. ¿Sí? Vaya, no sé si para ir en contexto, no sé si alguien se recuerda que antes las notas de la PAES las daban en percentiles o en alguna ocasión ustedes obtuvieron una calificación en percentiles. ¿No? ¿Alguien la hizo en esa época? No, ya daban ¿No? 8.5. Ya daban 8. Bueno, solo los viejitos nos tocó así. Yo la hice como en La el más vieja escuela. la, Todavía la más vieja escuela. yo la, yo la hice en el año 99 y la nota era en percentiles. Entonces, Bueno. el percentil 50 tiene el mismo significado que la mediana, o el cuartil 2, o el decil 5 también, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan un poquito de conocimientos previos. Entonces, significan lo mismo, ¿verdad? El 50% de los datos tiene menor nota a esa y el otro 50% de los datos tiene notas superiores. Por ejemplo, supongan a ustedes que le dicen, ¿verdad? Su nota en el último parcial fue el valor de la mediana y fue de 7.0. Entonces, ¿qué significa que su nota sea la mediana? Significa que usted superó al 50% de sus compañeros de este curso. Y el otro 50% de las notas superiores fue superior a ese 7 que usted obtuvo, ¿verdad? Ese es el significado de la mediana. No sé si lo entendemos. Sí, licenciado. Sí, Vaya, estamos bien. Entonces eso significa, ¿verdad? Vaya, entonces vámonos manos a la obra, pongamos en práctica lo que hemos aprendido y trabajemos con el siguiente ejemplo. Dice que a los 15 estudiantes universitarios seleccionados al azar se les pidió mencionar el número de horas que durmió la noche anterior. Los valores de los datos resultantes son 566, 8779, 54811, 678. Entonces, aunque aquí el ejercicio pide varias cosas, nos vamos a centrar en la mediana, que aprovechando pueden observar ustedes que el símbolo es X tilde, lo llaman algunos libros, ¿verdad? No sé si tiene otro significado este símbolo. Entonces, estamos a las 8:18. Vamos a dar unos minutitos para que ustedes hagan su cálculo con lápiz y regresamos en unos 5 minutos, pienso yo, ¿verdad? Para poder discutir la solución.
La posición sería 8. La posición quiere decir que es un número impar, ¿verdad? Sí, son 15 datos. Sí. Muy bien. Es la octava, ahí estamos correctos. La mediana sería el número 5. La mediana sería el número 5. Ya tiene los datos. No, número 7. No. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5. Recuérdese que tenemos que ordenar los datos en orden creciente, desde el dato menor hasta el dato mayor. La mediana es 7. Ahí Siete, sí me ¿verdad? confundí. Ahí Vale. me confundí. No lo hice. Entonces sí tienes razón los compañeros. Vaya, muy bien. Entonces ya a algunos les digo que la mediana es 7 ordenado. Entonces vayamos por pasos. Si ordenamos los datos, veamos si coincidimos con la solución. Nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Un 4, 2 5, 3 6, 4 7, 3 8, un 9 y un 11. 4, 2, 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, así De quedan. acuerdo. 8, 10, 12, 14, 15, ¿verdad? Tenemos Ajá. 15 datos. Entonces la posición decía la compañera que es el n La más 8. 1 sobre 2, ¿verdad? 16 entre Ajá. 2 y nos da la posición número 8. 8. Entonces el dato que ocupa la posición 8 sería 2, 4, 6, 8. Es un 7, ¿verdad? Entonces vamos a concluir que el valor de la mediana es de que en promedio, usando la mediana, estos estudiantes universitarios han dormido 7 horas. Entonces veamos que está equilibrado, ¿verdad? Es mayor que el menor y es menor que el dato mayor, que sería 11 horas. Entonces la mediana tiene esa ventaja que no se ve afectado por los datos mayores, porque no hemos sumado ni dividido los valores en sí, ¿verdad? Solamente las posiciones son las que en este caso nos ha importado. Entonces, no sé si queda claro para todos los demás o hay algún punto. Hombre, yo haciendo la media y yo. ¿Estamos bien? Bueno, calculando la media, muy probablemente nos difiera, ¿verdad? Si aprovecháramos la moda, vean que también la moda, no lo hemos visto, ¿verdad? Pero creo que ya me lo mencionaron, que es el dato que tiene mayor repitencia y coincide también con 7 Es el 7. en este caso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a adelantar O un sea, poquito. quiere decir que la moda ahí sería 7. La moda sería 7, si nos adelantamos un poquito a ese concepto, ¿verdad? Compañera Ana Yesenia. Y entonces ahí es donde yo me perdí. O sea que Ujú. siempre hay que ordenar los datos. Sí, correcto. Siempre hay que ordenarlo. De menor a mayor o de mayor a menor. Correcto. Cualquiera de las dos formas es adecuada. Gracias. Bueno, muy bien. Vaya, veamos ahora en el siguiente ejemplo que presenta un número par de datos. Dice, para los estudiantes de séptimo grado con teléfonos celulares, la cantidad de números programados en sus teléfonos son 100, 37, 12, 20, 23, 10, 20, 50, 35 y 30. Entonces vamos a hacer el literal B, que es el que estamos estudiando. Encuentre la cantidad mediana de números programados en un teléfono celular de un estudiante de séptimo grado. Entonces a esa serie que es par, 2, 4, 6, 8, 10 números. Calculemos la mediana. De nuevo, tómense su tiempo para poder llegar a la respuesta, por favor.
32.5 me da a mí. 32.5. El N coincide con 10, ¿verdad? Entonces la posición sería 10 más 1 entre 2, 11. Tienen que uno termine y hacer para aumentar. 11.5, ¿verdad? Ujú. 5. Entonces quiere decir que entre 30 y 35, ¿verdad? Muy bien, creo que estamos acertados, compañero Víctor. Muy bien. Ujú. Vale, no sé si alguien más ha hecho el ejercicio. Sí, licenciado. Vale, entonces vayamos por pasos. Veamos el ordenamiento si nos queda igual. Cabal. 10-12, 20-20, 30-35, 37-50, 53 y 100, ¿verdad? Ahí tenemos los 10 datos. Bueno, estamos hablando de una serie par, ¿verdad? Porque tiene 10 datos. Entonces, al calcular la posición de la mediana, ¿verdad? Nos quedó que es el 10 más 1 entre 2, es 11 entre 2, 5.5, ¿verdad? Entonces, esto significa que no es ni la quinta ni la sexta posición. Por lo tanto, vamos a acudir a la media aritmética de estas dos posiciones, ¿verdad? Entonces, la mediana va a ser la suma de el promedio de 30 más 35 entre 2, que sería 65 entre 2, y sería de 32.5 números guardados, ¿verdad? En promedio. De nuevo, recordemos qué significa la mediana, ¿verdad? Este 50% de los estudiantes guardó menos de 32.5 números en su teléfono celular, ¿verdad? O también podríamos decir que el 50% de los estudiantes que mayor guardaron números fue arriba de 32.5 o 33, podríamos promediarlo, ¿verdad? Por hablar de una variable discreta en este caso. Va, entonces, ¿algún comentario o pregunta de este ejercicio? No sé si se puede. Sí, diga, compañero. Hay un aporte. Sí, diga. Prácticamente estos cálculos los podemos sacar con facilidad también utilizando la hoja de Excel. cálculo, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando ya tenemos un conocimiento previo, podemos avanzar también para cuando son grandes cantidades de datos o incluso para estas series. Esa sería mi aporte por ahí. Ah, vaya, muy bien, gracias. Entonces, esa es la ventaja ya de las hojas de cálculo, ¿verdad? Que nos lo pueden hacer en un ratito, ¿verdad? Con solo un par de comandos. Y no importa si son 10 o más números, como dice. En el taller que hagamos, entonces ahí vamos a utilizar para calcular estos promedios ya de manera inmediata. En este caso, queremos centrarnos un poquito más en qué significa cada uno de ellos. Oye, es bueno hacerlo a mano porque comprende uno Para de poder dónde sale. comprender, ¿verdad? Muy Porque bien. Excel solo hay que darle el rango y le da la respuesta, pero no sabe de dónde. ¿De dónde salió? Ajá, muy Correcto. bien. Compañera, ¿alguien levantó más la mano? Sí, yo, licenciado, eso le quería preguntar, que para un futuro tarea, para una futura tarea o parcial, usted tomaría bien que uno lo haga a mano o a pie, como decimos los Sí. porque a los que nos cuesta Excel, pues ahí está la confusión, ¿verdad? Sí. Porque a mí me cuesta mucho Excel, no sabía qué materias llevaba en esta licenciatura, no porque créame que hubiera agarrado un cursito de Excel, ¿verdad? Sí, Pero, es cierto. Bueno, pero no se preocupen, ¿verdad? No hay problema. Ajá, correcto. Pero no se preocupen, ¿verdad? Los pequeños cálculos que tenemos aquí los vamos a ir discutiendo así, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y como ese mundo es muy grande de Excel, ¿verdad? Así es de que vamos a centrarnos en este caso pequeño. Bueno, entonces, no sé si alguien más levantó la mano. Sí, diga, compañero, compañera. Sí, buenas noches, soy Didier. Una pregunta, y en ese caso, si tuviéramos, el valor de n
puede aparecer en cantidades extremadamente grandes. ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, como siempre, si las cantidades son grandes, siempre vamos a tener los dos casos, ¿verdad? Un número impar o un número par. En el caso de si utilizamos un comando para ordenar los datos, ¿verdad? Siempre tendríamos que calcular la posición, es decir, no cambia el algoritmo, ¿verdad? De ordenar los datos, dividirlos entre dos, ¿verdad? Y calcular la posición central. Solamente esos dos casos se nos pueden presentar, ¿verdad? Un número par de datos o un número impar de datos. Muy bien, gracias. Vaya, entonces el segundo caso que vamos a ver con respecto a la mediana es cuando tengamos los datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, por ejemplo, observen ustedes el siguiente caso que se presentan, dice sueldos mensuales promedio de 600 clientes. Regáleme un segundito. Vale. Entonces se nos presenta por medio de una tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? El primero va de 0 a $49.99, 78. El segundo va de 50 a 99.99, 123. Y así se nos presenta la tabla, ¿verdad? Desde 450 hasta 499 y su respectiva frecuencia, que es 4. Entonces estamos hablando en un total de 600 salarios. Aquí en este caso ya es diferente, ¿verdad? Porque los datos están agrupados en algunas categorías y ya se construyó la tabla. Entonces intentemos hallarle al sentido, ¿verdad? De qué podríamos hacer nosotros para poder deducir la fórmula. Primero lo vamos a ver así deducido y después vamos a ver el caso de la fórmula ya específicamente. En este caso, observen ustedes que como estamos hablando de 600 datos, entonces la posición de la mediana sería 600 más 1 entre 2 es 601 entre 2 y nos da 300.5, puesto que es un valor par de datos. Ahora, ¿dónde está ese dato que corresponde a la posición 300.5? No podemos decir que lo vamos a ordenar porque están agrupados. Entonces, para esto, y las categorías están agrupadas, ¿verdad? Desde la que contiene menor, de 0 a 49.99, hasta 450 a 999.99. Entonces, vamos a calcular la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Para ver cómo se va comportando el total de datos. La primera categoría tiene 78 datos. La segunda categoría entonces tiene acumulados los 123 más 78. Estamos sumando 201. Esto ustedes lo hicieron en el parcial 1, ¿verdad? De calcular la frecuencia acumulada. La siguiente, la tercera, tendría 187 más 123 más 78. Tiene un total de 388. Y aquí hacemos un alto, ¿verdad? Vean ustedes que estos 388 datos acumulados ya sobrepasan de la mediana. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la tercera categoría, la que va de 100 a 149.99, tiene desde la posición 202, que sería después de la 201, hasta la 388. Entonces, la posición mediana, que es 300.5, se encuentra en esta tercera categoría, ¿verdad? La que va de 100 a 149.99. Esta sería una primera parte para entender la tabla, ¿verdad? Confírmenme si está claro para todos. Más o menos. ¿Sí? Vaya, veámoslo así, más sencillito, veámoslo más sencillito. Tengo 600 datos. Entonces, ¿cuál es la posición de la mediana? La mitad más 1, ¿verdad? O sea, el total de datos más 1 entre 2. Eso me dio 300.5. Pero como están agrupados, entonces, ¿cuál clase tiene la mediana? La primera puede ser, solo tiene 78 datos. No, ¿verdad? Podría ser la segunda. Lleva acumulados 123 más 78 serían 201. No llegamos ni siquiera a la mediana, ¿verdad? Podría ser la tercera categoría. Lleva acumulados 187 más 123 más 78. 388 datos. Ahí sí, ¿verdad? Porque ya nos pasamos de 300. Entonces, esta tercera categoría contiene la mediana.
contiene la posición 300.5. Eso estamos viendo ahorita. Ahora sí, Lick, gracias. Vaya, entonces ahora en esa tercera categoría tenemos 187 datos. Es decir, si asumimos que estos se reparten equitativamente, entonces el ancho de clase va de 100 a 150. Entonces podrían, bueno, vamos al resto de la frecuencia acumulada. Está ahí interpretado, ¿verdad? Y tenemos la clase que va de la mediana. Entonces el ancho de clase sería de 150 a 100. Estamos hablando de que cada categoría tiene 50 puntos de ancho de clase. Si asumimos que se reparte equitativamente entre 187, entonces quiere decir que a cada uno de esos 187 datos le corresponde, al hacer la división, 0.267 o 0.267 milésimas de salario, ¿verdad?, de cada uno de ellos, a cada uno de 187. Estamos haciendo una interpolación, ¿verdad? Es como que el total lo dividamos entre 187 salarios y cada uno ha ido aumentando, empezando desde 100, 0.267 milésimas. Eso, cada uno, y ahí hemos dado 187 saltos. Entonces, como sabemos que cuántos saltos tengo que dar después de 201 para llegar a 300. No tengo que dar 99 saltos para llegar a 300, sino que va a ser uno menos. Entonces serían 98 saltos que tendría que dar por dato. Entonces al multiplicar 0.267 por estos 98 saltos que hay que dar desde 201 hasta 300.5 y le sumamos el límite inferior de los $100, entonces llegamos a 126.17. Este sería como un valor así empírico, como calculadito, para llegar al valor de la posición número 300. Ahora, la mediana no es 300, ¿verdad?, sino que es 305, 300.5. Entonces, la siguiente posición, que sería la 301, le tendríamos que sumar otra vez, ¿verdad?, 0.267. Y llegamos a 126.44. Entonces aquí tenemos la posición 300 y la posición 301. ¿Cuál sería el valor de la mediana? Bueno, calculemos el promedio, porque eso hacemos cuando es un número par de datos, ¿verdad? Entonces al calcular el promedio me da que es de 126.3. Esto sería como lo que le llamamos extrapolando datos, ¿verdad? Viendo cuánto se pasa y analizando los saltos que contiene cada una de las categorías. Entonces, díganme ustedes si intuimos qué sería lo que vamos a hacer para calcular la mediana, o está muy complicado. Así no le entiendo yo mucho. Sí, o sea, No lo entendí tampoco yo. Vaya, quedémonos con algunos elementos que vamos a ocupar cuando ya veamos la fórmula. Para calcular la posición de la mediana, vean ustedes que sigue siendo el mismo proceso, el n+1 sobre 2, ¿verdad? En este caso nos dio que es el 300.5. Creo que este dato quedó claro para la mayoría. Entonces, ¿cómo sabemos dónde va a estar esa posición? Para eso a la tabla le vamos a agregar una tercera columna que es de frecuencia acumulada. Y ahí vamos a ir verificando cuál de las clases contiene la posición de la mediana. La 301 estaría en 388. Veamos la lógica. Si alguien tomara la posición cuarta, la cuarta categoría, esta tiene después de la 388 hasta la 470. No puede estar ahí la mediana, ¿verdad? No tiene sentido. Tampoco podría prácticamente, cuando llega un número que ya se pasó de la posición, ahí nos quedamos, ¿verdad? Con esa. Entonces, los datos que vamos a ocupar es, esta clase va, aquí estamos hablando de salarios, desde $100 hasta 149.99. ¿Cuántas personas tienen esos salarios? 187 personas. Esa sería la frecuencia de esta clase. Y acumuladas de todas las clases anteriores llevamos 388. En la clase anterior llevamos 201. Entonces son los datos que nos van a servir para lo que hemos hecho aquí de manera empírica. Lo podemos hacer un poco más formal y más sencillo utilizando una fórmula que se la voy a presentar a continuación.
Dice que para la mediana de muestras agrupados, entonces vamos a seguir el siguiente proceso. El n más 1 entre 2 ya es conocido por ustedes, es para calcular la posición, ¿verdad? Y a esa posición entonces le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que ahí está en la tabla, ¿verdad? Solo es de identificar ese número. Entonces lo vamos a dividir, dice, entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Ahí sería resta y dividir, ¿verdad? Y ya tenemos entonces como, es decir, cuánto le corresponde a cada salto, ¿verdad? Lo multiplicamos por el ancho de clase y le vamos a sumar el límite inferior. Yo sé que de entrada les puede parecer un poco difícil la fórmula, ¿verdad? Por los cálculos que tiene, pero ya veremos con un poco de práctica que realmente no es tan difícil hacerlo. Entonces, aquí está la nomenclatura de lo que significa cada cosa. N más 1 entre 2 significa la posición de la mediana. La F mayúscula dice que es la suma de todas las frecuencias de la clase, pero sin incluir la clase mediana. Es decir, una anterior a la que nosotros calculamos. El número que va abajo en la división es la frecuencia de la clase de la mediana, el numerito ahí normal, ¿verdad? De la segunda columna. Y el ancho de clase, en este caso, le ha llamado W. Cuando nosotros construimos la tabla, le llamábamos IC, ¿verdad? El que dividíamos el rango entre el número de clase. Y el límite inferior del intervalo. Para entenderlo, veamos en la tabla anterior cuáles serían los valores, ¿verdad? La clase que contiene la mediana es la tercera. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior de esa clase? 100. 100. Perfecto. La frecuencia normal de esta tercera clase, ¿cuál es? 187, ¿verdad? Y en este caso, el ancho de clase, vean que lo calculamos un poquito distinto, porque los límites no son reales. Entonces, a un límite inferior le restamos el superior, que es 150 menos 100. En las tablas que nosotros construimos, que donde terminamos, empezamos la siguiente, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque solo al límite superior le restamos el inferior, ¿verdad? Y ahí está todo. Y la frecuencia acumulada anterior sería este 201, ¿verdad? Anterior a la clase que contiene la mediana. Entonces, esos son los datos que vamos a utilizar para la fórmula. Y ahí están identificados. Entonces, como les repito, a la fórmula con todos estos símbolos puede parecer un poco difícil, pero veamos un ejemplo para que ustedes vean que no es tan difícil. Dice, en la siguiente distribución de frecuencias se establece la variable número de retardos de empleados en un despacho de contadores en cierto tiempo de labores. Determínese la mediana y su interpretación. Entonces, quizá un poco retraso se refiere, ¿verdad? De 0 a 2 retrasos tiene frecuencia 2, de 2 a 4, 2, de 4 a 6, 6 empleados, de 6 a 8 retrasos, 14, y de 8 a 10 retrasos, 8 empleados. Estamos hablando de un total de 34. Entonces, vamos a calcular la mediana en este caso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que calcular primero? Vamos a calcular la posición de la mediana. Como es un número n, que es par, ¿verdad? Entonces sería 34 más 1 entre 2, me da la posición 17.5. Con esto ustedes ya están perfectamente familiarizados, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué va a cambiar en este ejercicio? Lo que va a cambiar es que vamos a calcular la frecuencia acumulada, que sería esta tercera columna. Y esta nos quedaría, la primera clase tiene 4 datos, para la segunda clase serían 2 más 4, que me da un total de 6. ¿verdad? Para la tercera clase sería 6 más 2 más 4, 12. Para la cuarta clase, 14 más 6 más 2 más 4, 26. ¿verdad? Y la quinta y última clase sería todos los datos. 8, 14, 6, 2, 4. Muy bien. Entonces ahora hagamos el ejercicio. ¿Cuál clase creen ustedes que contiene a la mediana? 17.5. ¿La primera? ¿La segunda? La cuarta. ¿La tercera? La cuarta. La cuarta, ¿verdad? Porque es la que contiene. Ahí le hemos puesto clase que contiene la mediana, es la cuarta. Entonces identifiquemos los datos. Para la cuarta categoría, ¿cuál es el límite inferior de esa clase?
6. Sí, ¿verdad? El ancho de clase de estas categorías, ¿de cuántos puntos creen que anda? 6. 2. 6. De 2. Es decir, ¿de Dos. cuánto? De 0 a 2, 2 puntos. De 2 a 4, 2. puntos. El De ancho 4 a es 6 6, más puntos. 8 ¿Sí? ¿Se entiende el es ancho de clase? 7. Estamos bien, ¿verdad? Y entonces, como la clase que contiene la mediana es la cuarta, la frecuencia acumulada anterior sería 12. 12, ¿verdad? Vaya, entonces ya ven que está fácil, ¿verdad? Veamos ahora la mediana, entonces me quedaría, según la fórmula, el límite menor, le vamos a sumar el n más 1 entre 2, que es la posición, ¿verdad? Y le vamos a agregar la frecuencia acumulada anterior más 1 sobre la frecuencia por el ancho de clase. Si sustituimos estos datos, me quedarían así, ¿verdad? 6, me dijeron que es el límite inferior, la posición de la mediana es 17.5 y la frecuencia acumulada anterior es 12. ¿verdad? Al sumarle 1, ahí nos queda este 13 que pueden observar ahí. Y en el denominador es la frecuencia de la clase que contiene la mediana, ¿no? que la frecuencia es de 14 y el ancho es de 2. Entonces, verifiquemos los datos, por favor, como están ahí, para poder continuar, ¿verdad? Me volví a quedar. Quedó, vaya. Veamos, quizás un poco más fácil que me digan a cuál número es el que no entendemos de dónde salió. El 6 es el límite inferior, ¿verdad, Lee? El del 6 es el límite inferior. ¿verdad? La clase va de 6 a 8. Entonces, De ahí tenemos la N, que sería 17.5. la posición de la mediana está en color rojo, ¿verdad? 17.5. El Y 13 entonces, ¿qué es la frecuencia acumulada anterior más 1. Más La 1, frecuencia acumulada anterior es 12. Más 1 es 13. 13. Y el 14 que está abajo es la frecuencia de la clase. Frecuencia. Frecuencia de 14. clase. Ahora, el 2 que va a multiplicar es el ancho de clase, que cada clase tiene 2 puntos de diferencia. Ajá, de 2 en 2. ¿Sí? Vaya, entonces, ¿qué hacemos primero ahí, verdad? Tendríamos que hacer en el paréntesis primero la resta y dividir entre 14. Entonces, tomen su calculadora y hagamos la resta, ¿verdad? 17.5 menos 13. 4.5. Dividido entre 14 me da 0.3214. 0.3214. Sí, estamos correctos, vaya. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Multiplicarlo por el ancho de clase, que es 2. Y nos da 0.6428. Correcto, muy bien. Entonces el último y sencillito paso es sumarle 6. El límite inferior. Y la mediana nos queda que es de 6.64. ¿Sí? Vaya. Entonces, decía que interpretemos la mediana. Quiere decir que de estos 34 empleados, en promedio, tuvieron como retraso durante el mes 6.64 días. O quizás lo podríamos traducir a 7 días en retraso. El 50% de los empleados tuvo menos de 7 retrasos y el otro 50% tuvo más de 7 retrasos. Me imagino que en horas de trabajo, ¿verdad? O no sé si se refiere a entregar alguna labor. O a llegar tarde. O a llegar tarde, ¿verdad? Que hay días que de verdad nos cuesta. Ay, sí. Muy bien. Vaya, entonces, ¿cómo lo ven ahora? ¿Está difícil el cálculo o vamos asimilando un poquito? Análisis llevaría bastante, licenciado. Sí, Un cabal. poco con la fórmula, el planteamiento de la fórmula, cuando uno observa todo eso. Vaya, Sí, correcto. entonces, ajá, correcto, ¿verdad? La clave es que nosotros vayamos, Sí, verlo así por el tiempo uno se queda, pero ya analizando lo logra hacer. ¿Verdad que sí? Vaya, entonces, quiero ver si tengo ejemplo. Vamos a pasar a un ejemplo. Pongámoslo en práctica en el siguiente ejercicio. No sé si lograron copiar todos la fórmula o lo vamos haciendo así
paso a paso. Hagámoslo En este paso a caso, vaya, con la colaboración de todos. Nos piden calcular la mediana en esta tablita que nos presenta las temperaturas corporales, dice. La distribución de frecuencias dada resume una muestra de temperaturas corporales humanas. Entonces vamos a calcular un promedio, que en este caso va a ser la mediana. No lo veo, no lo veo. Tendríamos que saber el total, ¿verdad? De cuántos Primero datos. sumar la frecuencia. Entonces, veamos la frecuencia, sería 1 más 8 más 14 más 22 más 19 más 32 más 6 más 4. Y estamos hablando de una serie de 106 datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, vaya, muy bien. Entonces, ahora necesitamos saber en qué posición vamos a ubicar la mediana. Entonces, tendríamos que hacer el cálculo, el n más 1 entre 2, ese no cambia, ¿verdad? 106 más 1 dividido entre 2, esto es 107 entre 2, y me da 53.5. Verifiquen ustedes que la mediana tenga como posición 53.5. Sí, es correcto, 53.5. Estamos muy bien. Vaya, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál de las 8 categorías contiene la mediana? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. La número 5. La número 5. Para mí la 5. Correcto, excelente. La quinta categoría es la que contiene la mediana. La cuarta no, porque llegó hasta 45, ¿verdad? Entonces, después de 45. La categoría no se saca de la promedio de temperatura, no que de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, correcto, es la que vamos observando. Porque la cuarta categoría tiene las primeras 45 posiciones. La sexta categoría acumula las primeras 64 posiciones. Desde la 46 hasta la 64, que sería el n más 1 sobre 2. Vaya, entonces, ahora que ya tenemos claro, veamos quién nos puede colaborar. ¿Verdad? ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 98.1. 98.1. La frecuencia absoluta de esta clase. 19. 19, muy bien. La frecuencia anterior a la clase de la mediana. 45 más 45, 1. ¿verdad? Y el ancho de clase, ¿cómo lo obtendríamos en este caso? 98.1 menos 98.4. ¿Qué nos daría un total? Vean que aquí los límites no son reales, no aparentes. El total es de 0.3. 0.3, va, veamos. El ancho de clase. La primera va de 96.5 a 96.8. La segunda va de 96.9 a 97.2. Entonces vean que el límite superior de una clase no es el límite inferior de la siguiente. 0.3. Vamos a restar, ¿verdad? Uno superior menos uno inferior. 0.3 no. 0.4 sería lo correcto. 0.3. Entonces los datos serían frecuencia acumulada anterior, 45 más 1, 46. 0.3. La frecuencia de la clase, me dijeron que es 19. En el ancho de clase ahí no hemos coincidido. Es 0.4. Inteligencia. Porque los límites no son reales como los hemos trabajado, sino que el primer límite termina en 96.8 y la segunda clase empieza en 96.9. Entonces, es decir, donde termino no es donde empieza el siguiente límite. En estos casos, para hallar el ancho de clase, vamos a hallar, por ejemplo, a 96.9, le restamos el 96.5 y de ahí me da el 0.4 que sería el ancho de clase. O sea que hay dos tipos de límites, los reales, donde termino, ahí empieza la siguiente. Y estos serían aparentes, que donde termino, empiezo en el siguiente número, mi siguiente clase, ¿verdad? Entonces, en estos casos, que algunos libros lo utilizan, para hallar el ancho de clase, al límite superior de la segunda clase le restamos el límite inferior de la primera. Y ahí me da ese 0.4. ¿Ya? Vaya. Y el límite inferior de la clase que contiene la mediana es 98.1, ¿verdad? Ya me lo habían dicho. Entonces, confirmemos que entendemos el ancho de clase para poder continuar.
Confirmo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vaya. Es fácil detectarlo, ¿verdad? Si donde termina empieza el límite, este es el caso sencillo, ¿verdad? El límite superior le restamos el inferior. Y si no, entonces al límite superior de la segunda clase le voy a restar el límite inferior del anterior. Y ahí nos da el punto 4. Entonces, si llegamos a este punto, sustituyamos los datos en la formulita, ¿verdad? Sería el límite inferior más la posición de la mediana menos la frecuencia acumulada anterior más 1, ¿vale? Entre su frecuencia por el ancho de clase. Veamos ahí cómo hemos ubicado los datos. Límite inferior, dijimos. El 53.5 es la posición de la mediana. Sí, vamos desde el inicio. 98. El 46 es la frecuencia acumulada anterior más 1. El 19 que está abajo es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Y el 0.4 es el ancho de clase. Ahí vamos. ¿Sí? Vaya, ¿quién se recuerda qué cálculo hacemos primero? Paréntesis. Del paréntesis. El paréntesis va primero. Menos 46. Sería 53.5 menos 46. 7.5. Dividámoslo entre 19. 51.07. Me da a mí 51.07. Vaya, aquí da punto 39, 47. Quizás por punto 4. 47. A mí me da 0.1578. 7.5. No sé si todos llegan a este punto. Sí, 0.5. Vaya, en algunos casos, si tienen ustedes calculadora, pueden guardar los números y irlos multiplicando. Si no, el acuerdo va a ser que vamos a trabajar a 4 décimas, que la mayoría en ciencias así numéricas acá toman este acuerdo. Correcto. Y ahí y ese 0.1579, ¿dónde salió? De multiplicar 0.3947 por 0.4. Los paréntesis quieren decir eso, que estamos haciendo una multiplicación. Una garrapatilla ya la mató. ¿Sí? Vaya, y al final es una simple suma. 98.3 sería el promedio de la temperatura corporal. Ahora vamos a lo bueno, dijo el compañero. ¿Quién nos interpreta ese promedio? ¿Qué significa? La verdad que sí. Si querían algo, no, sí. ¿Quién nos ayuda? Anímense. No importa si nos equivocamos, porque acuérdense que estamos... que es un contenido nuevo, ¿verdad? Considera la temperatura promedio. La que canta es, ajá. Si querían la canción, no hubiera puesto regalo mágico. Sí, ahí está. Ahí. ¿Quién se anima? Licenciado. 8.3. Dice que la distribución de frecuencia dada resume una muestra de Sería temperatura. 98.1. Es la temperatura de la medianoche del segundo día. Tal cosa está en conjunto. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Compañero Néstor? 2 de apuntar. ¿Qué La consulta, ¿cuál es, Lick? ¿Qué significa Sí, el 98? ¿qué interpretación le damos al 98.3? ¿Qué significa en términos de mediana? Sería el que está entre 98.1 y 98.4. Sería la mitad de ese valor. Veamos, le vamos a hacer una pregunta más específica. ¿Qué porcentaje queda detrás de este 98.3 de temperatura? 50. Correcto, eso significa que el 50% de las personas tienen menos de 98.3 en la escala Fahrenheit, dice aquí la indicación. Ajá. O también podríamos decir que el otro 50% tiene Más de temperaturas 98.3. más de 98.3, ¿verdad? Ese sería el significado de la mediana. Esa es la Vaya, mediana, ya, entonces, ¿verdad? ahí estamos con la mediana, ¿verdad? Entonces ya ven ustedes que después de 2 ejemplos realmente es de quizás anotar por ahí, ¿verdad? ¿Qué resto primero, divido, multiplica? Porque es un cálculo nuevo, ¿verdad? Y puede parecernos un poco abrumador, pero hay que practicar, ¿verdad? Para llegarlo a dominar. Compañera Ana Yesenia y luego Leula. Ahí ya me quedé. ¿De dónde salió ese 50? El 50. Vamos a ver, el 50, el 50. ¿Cuál 50?
El 50% que dijo Lica, eso se Ah, refiere. ya, es el significado de la mediana. La mediana divide a la población en dos partes iguales, 50% abajo y el otro 50% arriba. De la media aritmética no podemos decir eso. La media aritmética es un promedio. O sea, Ajá, que pero del 100% de personas, el 50% tiene temperaturas menores de 98. Ajá, correcto. El 50% nos queda abajo. Más de 98.3. Correcto. Si estamos hablando de temperaturas, de salarios, de estaturas, de años de trabajo, el 50% menos. Ese es el que nos da la mediana. Ok, gracias, Lick. Ya Bueno, muy bien. ¿Alguien más tenía un comentario? Una consulta, licenciado. Siempre me quedé con la duda aquí con respecto al ancho de clase. Sí. Porque, bueno, yo en los años anteriores aquí le restaba el 96.5, 96.8, siempre y cuando no sea en este caso, porque estos no son, ¿cómo se llama? No son reales, son aparentes. Reales, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a tomar la parte, en este caso, el límite inferior de la anterior con respecto a la otra. Al límite inferior del anterior, correcto. Así va a ser. Cuando no terminen el mismo número. Ahí está el tip. Ajá. Para no olvidar. Ahora, si terminara el mismo número, por ejemplo, dice 96.5, 96.8, pero empieza 96.8 a 96 y algo, ahí sí sería hacer la resta, ¿verdad, licenciado? Sí, correcto. Ahí aplica lo que usted siempre ha hecho. Ah, Límite superior menos el límite inferior. va, eso era mi inquietante. Gracias. Vaya, muy bien. Bueno, entonces, a manera de conclusión, veamos cuáles serían las ventajas y las desventajas de la mediana. Las ventajas dice que los valores extremos no afectan, porque ordenamos desde el menor hasta el mayor, y entonces el mayor puede ser millones, pero como estamos hablando de posición, entonces los datos extremos, ¿verdad? O atípicos no afectan este promedio. Esa es una ventaja de la mediana. Y es fácil entender, ¿verdad? Y en cualquier serie simple que nosotros tengamos, ordenar de menor a mayor y decir este está en el centro, pues es bastante intuitivo, ¿verdad? Ese es el significado de la mediana. Ahora, si nosotros hablamos de desventajas, algunos procedimientos, ¿verdad? Entre más grande la serie, pueden hacerse bastante complejos. O también podríamos decir, ¿verdad? Que los datos quieren ordenarse antes de cualquier cálculo, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Sería una desventaja que tiene la mediana. Pues entonces hemos visto aquí un promedio. El segundo que nos queda es la moda, que ya más o menos empezamos a hacer una discusión, ¿verdad? Así que vamos a dejar para la segunda parte este valor de la